Bienvenidos a nuestro canal Math Ingenio, donde desarrollamos tu ingenio matemático y te vuelves un crack en matemática. En esta oportunidad vamos a dar continuidad a la clase de continuidad de una función, valga la redundancia, y vamos a estar esbozando y explicando algunas definiciones y teoremas útiles en el momento que nosotros estamos calculando y estamos, digamos, hablando en términos teóricos sobre lo que es la continuidad de una función. Primero comenzamos con la definición que hemos dado ya de continuidad. Una función f es continua en un número, en este caso x igual a si se cumple esa condición. ¿Qué es que se cumple esa condición? Ya sabemos pues que si esto es verdad es porque existe f de a, y esto lo que quiere decir es que x igual a pertenece al dominio de la función. ¿Eh? Eso es lo que nos dice la primera condición. La segunda condición es que existe el límite cuando x tiende a de f de x, y por supuesto, si existe, la función está definida en x igual a y existe el límite cuando x tiende a, entonces efectivamente se va a verificar que el límite cuando x tiende a de f de x es igual a f de a. ¿Sí? Esto es lo que nos explica la definición y muy bien, ya lo describimos en el video anterior de continuidad de funciones. Ahora, una función, ¿sí? La segunda definición que podemos trabajar es que una función f es continua desde la derecha, o bien, ¿sí? En un número x igual a si se cumple que el límite cuando x tiende a por la derecha de la función es igual a f de a. O bien, f es continua desde la izquierda, ¿ok? En x igual a si el límite cuando x tiende a de f de x por la izquierda de a es igual a f de a. Esto es para poder nosotros definir, ¿ok? La continuidad de una función en un punto extremo de un intervalo cerrado, por ejemplo, para el dominio de una función. Lo voy a explicar con un ejemplo, ¿no? Ejemplo. ¿Sí? Considérese la función f de x igual a la raíz cuadrada de x. ¿Cuál es el dominio de la función? Para calcular el dominio de esta función, sabemos que debemos hacer como condición que x es mayor o igual a 0. Si esto nosotros lo visualizamos, ¿ok? Sobre la recta real, sabemos que sería algo así. Pues aquí está el cero, aquí estaría el cero cerrado y hacia la derecha. ¿Eh? Y diríamos entonces, ¿ok? Que efectivamente el dominio de la función es todos los x que pertenecen desde el intervalo de 0 a más infinito, cerrado en 0 y abierto a más infinito. ¿Cómo podemos nosotros establecer entonces lo que va a ser la continuidad de la función desde la derecha o desde la izquierda? En este caso, desde la derecha, ¿sí? Tendríamos que hacer es la continuidad desde la derecha del valor x sub 0, porque es la única manera que tenemos de aproximarnos al x sub 0 deseado, en este caso el valor de x, sí, el valor de x igual a 0. Entonces, ¿cómo lo vamos a plantear? Bueno, fíjense que nosotros tendríamos, ¿quién es f de 0? De acuerdo con la definición, sería raíz de 0 y vale 0. Segundo, verificamos el límite, pero en este caso no podemos hablar de los límites laterales, solamente podemos hablar de la aproximación por la derecha. Así entonces, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la raíz de x sería, en este caso, raíz de 0 por la derecha y coincide con el valor de 0. Y fíjense que se verifica que efectivamente el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función es igual a f de 0. Y esto es lo que define, ¿ok? Una continuidad a la derecha de un número. Continuamos. Fíjense que podemos ahora trabajar con dos definiciones, ¿ok? Con la siguiente definición, perdón, que dice, para hacer una generalización, y nos dice que una función f es continua sobre un intervalo si es continua en todo número de dicho intervalo. Es decir, si nosotros ahora podemos verificar las tres condiciones de continuidad para cada valor x sub 0 dentro del intervalo y también podemos verificar la continuidad en los extremos del intervalo, entonces podemos decir que la función es continua en todo número de ese intervalo. Ahora fíjense la observación que dice acá, si f se define únicamente en un lado de un punto extremo del intervalo, continua querría decir que es continua desde la derecha o continua desde la izquierda, como lo hicimos en el ejemplo pasado de la raíz cuadrada de x.
Ahora, el siguiente teorema nos indica que si f y g son continuas en a, o sea, cuando x tiende a, en el valor de x igual a, y c, ok, esta c es una constante, entonces las funciones siguientes también son continuas en a. ¿Cuáles son? La función suma, por ejemplo, la función diferencia, el producto de la constante por la función producto y la función cociente, siempre y cuando g de a sea diferente de cero, porque el denominador de una función pues tiene que ser diferente de cero. Fíjense que si nosotros queremos verificar si efectivamente esta función es continua, cuando nosotros nos dicen que f es continua en x igual a, lo que nos están diciendo es que el límite cuando x tiende a de f de x existe, ¿ok? Existe. Este límite existe. Y es igual a f de a. Y cuando nos dicen que f es continua, perdón, f no, g, que g es continua en x igual a, entonces lo que nos quieren decir es que el límite cuando x tiende a de g de x existe y es igual a g de a. Entonces, ¿quién es f más g? F más g de x, nosotros sabemos que en teoría es f de x más g de x. Entonces, vamos a verificar si efectivamente f más g de x es continua, si f de x es continua y g de x es continua en x igual a. Así entonces planteamos el límite cuando x tiende a de f más g de x. Pero sabemos entonces que esto sería el límite cuando x tiende a, ¿de quién? De f de x más g de x. Por propiedad de límites, el límite de esa suma es la suma de los límites. Y como el límite cuando x tiende a de f de x existe y es f de a, y el límite cuando x tiende a de g de x también existe y es g de a, entonces esto se puede escribir como f de a más g de a. Y a su vez, por notación, podemos considerar que esto es f más g evaluado en a. Y en este momento nosotros verificamos que el límite cuando x tiende a de f más g de x es igual a f más g de a. Y verificamos la continuidad. Y de esa manera podemos hacer la demostración de cualquiera de esas 5 definiciones que están allí, utilizando las propiedades del límite y la verificación de la continuidad de la función. Siguiente teorema nos ofrece una generalización para cuando nosotros tenemos funciones del tipo polinómicas, ¿ok? Porque nos dice en primer lugar que cualquier polinomio es continuo en todas sus partes, es decir, que él es continuo sobre el conjunto de los números reales, ¿ok? Y que cualquier función racional también es continua siempre y cuando esté definida, es decir, que es continua en todo su dominio, ¿ok? Esto nos hace considerar que, fíjense, recordemos los polinomios, ¿no? Un polinomio tiene más o menos esta forma, ¿no? A sub n x a la n más a su n menos 1 x a la n menos 1 más a su n menos 2 por x a la n menos 2 y así sucesivamente hasta que llegamos, por ejemplo, a un a sub 0. ¿Ok? Y nosotros, por ejemplo, pudiéramos considerar en términos generales que el límite cuando x tiende, vamos a poner a un x sub 0, ¿ok? De un a sub 0, que es la constante, por definición, es a sub 0. Y que el límite, ¿ok? Cuando x tiende a un x sub 0 cualquiera, ¿ok? De una x elevada a un exponente m cualquiera, por definición de límite y propiedades de los límites, nosotros hemos dicho que esto vale x sub 0 a la n. Eso quiere decir que para cualquier valor de x, este polinomio quedará definido en cualquier punto para el valor de sus límites. Es decir, que existirá un límite, por ejemplo, si nosotros decimos límite cuando x tiende a x sub 0 de ese polinomio, entonces sería el polinomio evaluado en el x sub 0. Y esto nos garantiza la continuidad del polinomio en cada uno de sus puntos. Digamos con el siguiente teorema. El teorema, entonces, el siguiente teorema nos amplifica la posibilidad de continuidad de las funciones, porque nos dice entonces que los siguientes tipos de funciones son continuos en todo su dominio. Ojo, siempre tiene que ser en el dominio de dicha función.
Ya sabemos entonces que los polinomios son continuos en todo su dominio, los dominios todos los números reales, que las funciones racionales son continuas, según el teorema anterior también, son continuas en todo su dominio. Sabemos que si hay una función racional es posible que haya valores de x que hacen que el denominador sea cero. Estos valores de x van a estar fuera del dominio, ¿ok? Pero en aquellos valores de x que sí estén dentro del dominio, se garantiza la continuidad de la función racional. Las funciones raíces igualmente son continuas en su dominio, las funciones trigonométricas, las trigonométricas inversas, las exponenciales y las logarítmicas. Es decir, la mayoría de las funciones que nosotros estudiamos, ¿ok? Vamos a considerar que son continuas en su dominio como tal. Ahora veamos el siguiente teorema. Si una función f es continua en B y límite cuando x tiende a de g de x es igual a b, entonces el límite cuando x tiende a de f de g de x es igual a f de b. Es decir, en otras palabras, ¿ok? Existe la continuidad para la función compuesta, que es lo que nos explica el teorema número 9, ¿ok? La definición número 9 que dice, si g es continua en A y f de x es continua en g de A, entonces nosotros podemos considerar que la función compuesta f o g, ¿ok? Dada por f o g de x, ¿ok? Que significa f de g de x también es continua en A. Ya, esto lo que nos está diciendo realmente es que se está cumpliendo que el límite cuando x tiende a de f o g de x, ¿ok? Que no es más que el límite cuando x tiende a de f de g de x, ¿ok? De f de g de x es igual a f evaluado en g de A. ¿Ok? Y eso se cumple, ¿ok? De acuerdo con este teorema como tal. Hay un teorema interesante que es el teorema del valor intermedio. El teorema del valor intermedio, ¿ok? Es un teorema que se verifica para funciones que son continuas. Y es un teorema, ¿ok? que es bastante útil, inclusive en métodos numéricos aproximados, para encontrar valores raíces, ¿ok? de una función. Entonces, fíjense, suponga que f es una función continua en el intervalo cerrado AB. ¿Ok? Que f es una función continua en este intervalo cerrado. A ver, y sea n, un n mayúscula, un número cualquiera ubicado entre la imagen de A y la imagen de B. Y la función f es continua en el intervalo cerrado AB. Eso quiere decir que existe la imagen de A, por supuesto, y existe la imagen de B. Y existe la imagen y la continuidad para cualquier valor dentro del intervalo AB. Ahora, el teorema nos indica que va a existir un valor n mayúscula, ¿ok? Entre f de A y f de B, siendo f de A distinto de f de B, por supuesto, y de tal manera que en ese valor n, ¿ok? O ese valor n sea la imagen de la función en un punto C. ¿Ok? Voy a repetir acá, supóngase que f es una función continua en el intervalo cerrado y que existe un valor n entre los valores de f de A y f de B, siendo f de A diferente de f de B, por supuesto, entonces va a existir un número c en el intervalo abierto del dominio tal que la función evaluada en c es igual a ese valor de n. Esto se puede ver gráficamente así. Fíjense que ¿qué es que la función sea continua en el intervalo cerrado? Que sea continua en el intervalo cerrado es que cuando nosotros le evaluamos, fíjense bien, cuando nosotros le evaluamos en el valor de A, por ejemplo, en el primer caso, fíjense que existe el punto cerrado y vale f de A. Y cuando nosotros lo evaluamos en B, fíjense que existe el punto, ¿ok? Hacia f de B. ¿Sabe? Y para cada uno de los valores que están entre A y B, la función tiene un trazado continuo. Obsérvese bien aquí el trazado continuo de la función. Ahora, al existir un número que se encuentra precisamente entre este f de A y este f de B, ¿ok? Eso garantiza la existencia de un valor C, ¿ok? De un valor C que me genere como imagen, ¿sí? Como imagen a este valor de n mayúscula, porque la función es continua. Fíjense que puede que sea un valor único de C, o puede que sea un valor, puede que sean múltiples valores. Eso dependiendo de cómo sea el trazado, ¿ok? De la función. Si la función permite, por ejemplo, crecimientos y decrecimientos, y ese valor n, ¿ok? Se interseca con esos crecimientos o decrecimientos, con esas diferentes concavidades que tenga la función. Así fíjense que este valor n, por supuesto, se encuentra entre f de A y se encuentra entre f de B. Y siendo la función continua entre A y B, entonces a esta altura,
la función logra la intersección, ¿ok? Se logra la intersección, en este caso, en estos tres puntos. Entonces ya no existirá una única solución, sino que existe un valor C1, un valor C2 y un valor C3, de tal manera que, por ejemplo, en este caso, f de C1 sería f de C2, que también es f de C3, que es igual a ese valor de n. Entonces, esto lo que nos permite, ¿ok?, es encontrar valores, ¿ok?, o nos permite encontrar valores y lo garantiza en el intervalo abierto entre A y B, de tal manera que la imagen de esos valores coincida con un punto cualquiera intermedio entre el rango de la función en ese intervalo. Es esto que tenemos. ¿Ok? Entonces, estos han sido algunas definiciones y algunos teoremas que nos ayudan, ¿ok?, a interpretar con una mayor profundidad teórica, ¿ok?, algunos cálculos que nosotros hacemos desde el punto de vista de la identificación o la determinación de la continuidad de una función, ya sea en un punto o sobre un intervalo. Y con esto finalizamos la clase, ¿ok?, recordándoles que se suscriban a nuestro canal Math Ingenio, donde estamos desarrollando tu ingenio matemático y te estás volviendo un crack en matemáticas. Recuerda darle like al video, no olvides a la campanita para que cada vez que suba un video te actives con el estudio. Hasta la próxima.